dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos vieron lo que había acontecido, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado
y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, qué pasaje tan largo, pero es interesante. Tomen asiento, por favor. No tomen asiento, vamos a hablar primero por la palabra del Señor. Vamos a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de gloria y majestad, Padre mío, nos acercamos en esta mañana a este lugar, Señor, sedientos y necesitados, Señor. Queremos más de ti, Señor. Más, Señor, danos más, Señor. Danos más de tu espíritu, danos más de tu palabra, Señor. Aliméntanos, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Padre, toca mi lengua con ese carbón encendido, Señor, y habla a tu pueblo, Señor. Que yo simplemente abra mi boca y tú la llenes, Señor, y que el pueblo sea edificado, Señor, sea bendecido, sea alentado, sea animado, Señor, sea consolado, sea edificado, Señor, sea exhortado, Señor, y tu pueblo sea bendecido por el poder de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, se haga presente y se haga manifiesto en este lugar, en esta mañana, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor, y háblanos, Señor, háblanos a tu corazón. Gracias. Te lo pido en el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, hermanos, tomen su lugar. Hermanos, un pasaje bastante largo, pero bien interesante. Empieza relatando Lucas que Jesús entró a una barca y dijo: pasemos al otro lado, vámonos para el otro lado. Hermanos, y mientras Jesús toma la decisión de pasar al otro lado, Jesús duerme y se levanta una fuerte tempestad de viento, las olas, y anegaban, se hundían y perecían. Y ellos tuvieron miedo porque sentían que iban a morir. Lo despertaron y él reprocha la poca fe de ellos y reprende al viento y reprende las olas, y se hizo paz y tranquilidad y pudieron llegar al otro lado. Cuando llegan al otro lado, tamaño sorpresa, le sale al encuentro un hombre endemoniado. Por ahí en el canal de YouTube yo hablo al respecto de esto, de cómo es tan importante un alma para Dios y cuánta oposición se presenta para un alma ser liberada por Dios. Mire que él dijo: vamos al otro lado. Fue idea de Jesús, que le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Jesús sabía que al otro lado había un alma, que había una persona sufriendo, que estaba mal, que lo necesitaba, que había un hombre que estaba viviendo en los sepulcros, que estaba desnudo, que los demonios se habían apoderado de él desde hacía mucho tiempo y que había necesidad de cruzar al otro lado para buscar ¿cuántas almas? ¿Cuántas almas va a buscar? Una, y nosotros queremos tener el templo lleno de multitudes. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue por una. Y le dio el valor que significa un alma. Un alma que no perezca, hermano. Un alma que no se vaya al infierno. Un alma que no se condene
es tan importante para Dios que dice su palabra, que cuando uno, no dice multitudes, dice que cuando uno se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Por un alma que se arrepiente, hermano, no deje de hablarle siquiera a uno, hermano. Háblele a uno, hermano. Por eso les decía esta noche, por favor, anoten el canal de YouTube. Si ustedes no quieren ver los videos, compártaselo a un tío, a un hermano, a un primo, a su mamá, a un vecino, a alguien que no quiere venir a la iglesia, que siquiera vea un videito de 5 minutitos, algo, a alguien que no quiere venir a escuchar a un predicador acá por horas, porque yo lo voy a tener hoy por horas acá. Pero muchas gracias. Le va a dar hambre y van a querer ir a comer el asado argentino. Hermanos, un alma, hermano, no menospreciemos un alma. Una sola para Dios es muy importante. Dios hace fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, por uno. Cuando usted se arrepintió, cuando yo me arrepentí, hubo fiesta en el reino de los cielos. Qué lindo es. Y Jesús sabía que al otro lado había que pasar al otro lado, y que al otro lado había un alma necesitada y que él tenía que desatar y liberar. Y se presentó oposición, hermano. Se presentó oposición. Miren que se levantaron las olas, se levantó el viento y había oposición, había resistencia para que Jesús llegara al otro lado a liberar esa alma. Cuando nosotros queremos predicar la palabra del Señor, va a haber oposición, hermano. Va a haber resistencia, va a haber quien se oponga. Se va a poner el mismo de su casa, se van a burlar los mismos de su casa, le van a criticar, le van a atacar, hermano, pero no se detenga, no pare, predique a Cristo, porque siempre va a haber oposición. Quizá usted vaya a visitar a alguien y resulta que ese alguien le digo, no, es que tengo que salir, no, es que tengo que hacer esto, no, mira que lo demás. Yo invité hoy a mi yerno, mi hija vive acá en Capital, y lo invité, me trajo su moto hasta San Juan y bueno, ahí por la 9 de julio, cerca, y ahí me buscó el hermano Javier, y dije, vamos, no, si tengo que hacerle algo a la moto, no sé qué. Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber oposición, pero no desmaye, hermano, no cese de hablar de Cristo, que dice la palabra de Dios, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. No pare de sembrar, hermano. ¿Cuántas veces yo podría cerrar mi Biblia y irme de un lugar porque llegó solamente uno? Y me ha pasado. He ido a lugares chicos donde fui una vez a una reunión y llegó uno. Me senté en la banca, me senté con él, me puse ahí y le enseñé la palabra, y ahí los dos solitos hicimos la reunión. Los dos solitos. A uno. Pero uno no sabe qué puede hacer Dios con esa alma. Uno no sabe esa alma. Mire lo que sucedió con ese hombre endemoniado. Jesús le dijo, después de que lo liberó, le dijo, y aquí me estoy adelantando un poco, pero después vamos a retomar. Jesús le dijo, cuando él lo quiso seguir, le dijo, no, vaya a su casa y anuncie lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted no sabe, si usted le predica a uno, qué va a suceder con ese uno, o qué hay detrás de ese uno, cuánta familia tiene ese uno y a cuánto le va a predicar ese uno. Y dice la palabra del Señor que este hombre se fue y no le predicó solamente a los de su casa, sino que se fue por todas las ciudades. Estaba tan feliz, estaba tan dichoso por lo que Dios había hecho en su vida, que se fue por las ciudades anunciando el Evangelio de Jesucristo y que Jesús lo había hecho libre. Amén. Pero tengo para contarles algo, hermano, para que se preocupe y nos preocupemos. El ser humano, una persona, puede soportar miles de demonios, no uno, miles de demonios puede soportar una persona. Porque este hombre
cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Le digo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y legión es miles de demonios. Y lo puede soportar, un ser humano puede soportar miles de demonios. Y tú no sabes, hermano, cuando le hablas a un alma, y dice la palabra de Dios, que el que haga volver a uno de su pecado, habrá librado a uno de la condenación, habrá librado un alma. Y usted no sabe cuántos hay detrás de ese. Y ese hombre tenía una multitud. Y le digo que un ser humano puede soportar miles de demonios porque no lo puede soportar los animales. Mire que estos demonios, cuando Jesús les decía que salieran del cuerpo de este hombre, le dijeron, no nos mandes al abismo, déjanos entrar en ese acto de cerdos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué no buscan conmigo qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos cerdos habían en aquel lugar? ¿Cuántos cerdos habían? En el versículo 32. Y había allí un acto ¿de qué? ¿De cuántos? En el versículo 32. Y había allí un acto de muchos cerdos. Y ese hombre tenía muchos demonios encima, y el acto de muchos cerdos no pudieron soportar. Y eran muchos los cerdos, no eran un solo cerdo, eran muchos los cerdos, y no pudieron soportar la cantidad de demonios que tenía este hombre encima. Aparte, esos demonios lo tenían obligado a permanecer desnudo en la miseria, en la vileza humana, en la vergüenza humana, lo obligaban a estar desnudo. Dice que lo impelían es empujar, lo empujaban a los sepulcros para que habitara en los sepulcros este hombre. Y lo ataban, lo amordazaban, lo ataban con grillos. Grillos es una, como le quieran llamar, una barra o algo en la tierra, ahí anclado con una cadena y atado al pie. Eso es un grillo. Y decía que lo ataban con grillos, con cadenas, y rompía todo lo rompía. Y no lo contenía nada lo podía contener a este hombre. Tenía una fuerza brutal. Hermanos, tengo para contarles algo muy triste. La sociedad se acostumbró a vivir en medio de los demonios y aceptan los demonios y conviven con demonios. Les digo esa noticia. Ayer, cuando el hermano Javier me llevaba hacia el departamento de mi hija, hacia Capital, pasamos por un lugar, porque yo no conozco por acá, donde a las 12 de la noche que íbamos en camino, una multitud de gente me dice: mire, hermano, ahí están adorando el Gauchito Pino. Gente llevándole ofrendas al Gauchito Pino. Ustedes deben conocer de qué les estoy hablando, porque yo no sé describir ese lugar, no le puedo decir, mira, queda por tal lugar, no sé qué. Pasamos y el hermano me mostró, y habían autos, y había muchas personas, y habían largas colas, largas filas, para ir a adorar un ídolo, una abominación. ¿Usted sabe el significado de la palabra abominación? ¿Quiere que le digan qué significa la palabra abominación? Y búsquelo en un diccionario. Significa odio. Odio. Y Dios dice: odio los ídolos, los odio, los detesto. Odio los ídolos, los odio, dice el Señor. Y si Dios mismo dice odio los ídolos, hermanos, nosotros tenemos también que odiar los ídolos, no odiar a aquellas personas, porque aquellas personas están ciegas, no conocen al Señor, necesitan que se les predique del amor de Dios, de la salvación y de la vida eterna. Esas personas necesitan ser libres. Este hombre estaba atado
y estaba desnudo. A ver, yo quiero que ustedes me entiendan, que el Espíritu de Dios me ayude en este momento, hermanos. Imagínense un hombre desnudo, sin nada de ropa encima, sucio, herido, sin bañarse, oliendo a de todo, lo peor, lo más feo, gritando, vociferando. Imagínense ese escenario. Y yo le digo, hermano, y le tengo una novedad para contarle. La sociedad se acostumbró a vivir con demonios. Ah, pero usted cómo dice eso. Claro, hermano, tengo bases bíblicas para decírselo. Léanlo conmigo. Lo dice ahí en Lucas capítulo 8, el versículo 35. Leamos del versículo 35 al versículo 38. Leanlo conmigo, leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Pero cuando estaba desnudo, sucio, harapiento, mugroso, con demonios encima, no tenían miedo. Se habían acostumbrado a vivir con los demonios. La sociedad se acostumbró a vivir con demonios. Y dice en el versículo 36, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían que gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Tenemos las 3 al 37. Jesús no los obligó. No, si ustedes me tienen que bancar, yo no voy a quedar aquí porque ustedes tienen que ser salvos. No, dijeron que se puede ver, yo me voy. Se fue de ahí. Algunos desprecian a Jesús. Algunos rechazan a Jesús y aceptan a los demonios. Hermanos, estamos viendo una sociedad que convivía con los demonios. Estamos leyendo que cuando estaba endemoniado era el loco del barrio. Era su loco. Era mi loco. Me pertenecía a mi loco. El loco del barrio. Lo conocemos. Ese es el loco del barrio. Ayer me contaba el hermano, mientras íbamos en camino, me contaba el hermano Javier acerca de alguien, no voy a decir de quién, de alguien que tiene un hijo que después de que asistió por allá a una reunión, no sé de qué, era normal y después quedó trastornado, endemoniado. ¿Y qué hacen los médicos? Le mandan pastillitas para dormir solamente, para que repose, para que no sea agresivo, para mantenerlo dopado, ahí para mantenerlo mansito. Pero la ciencia no lo puede liberar. El único que puede hacer libre un alma cautiva es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Es el único que puede liberar un alma cautiva. Y Jesús liberó ese alma cautiva y los demás tuvieron miedo de lo que había hecho Jesús. Ese milagro tan extraordinario, tan estupendo, tan maravilloso, que era para seguirlo. Antes le dijeron: váyase de aquí, váyase, no lo queremos, tenemos miedo, váyase, usted es un hombre raro, usted es un hombre extraño, no lo queremos tener en medio de nosotros, usted tiene un poder increíble. En vez de nosotros adueñarnos de ese poder, quedarnos con ese poder y decirle: venga, quiero más, Señor, dame más. Pero he ido a muchas iglesias, a muchos lugares donde hay personas que se han manifestado demonios y salen y se van con miedo. No saben que en nosotros habita el poderoso, el santo de Israel, y que esos demonios no te pueden tocar. Si le hablas con autoridad y si crees, no te pueden tocar. Una vez estaba en una reunión donde se manifestó una chica joven y entre varios la sujetaban. Y a todos los golpeó, le dio una paliza. Yo le dije: suéltenla.
porque no es con fuerza humana, es con fe y con autoridad en el Espíritu de Dios. Y usted le dice en el nombre de Jesús, enmudece, y enmudece. Y le dices, te amo de pies y de manos, te amo de pies y de manos, y queda atado y no se puede mover. Pero si tienes fe, si no tienes fe, mejor no le digas nada porque no vas a poder. No vas a poder. Y entonces estos hombres, Jesús había hecho libre a este hombre, horrendo hombre, yo me imagino un hombre de lo peor, de la peor apariencia, y la sociedad se había acostumbrado a él, y lo aceptaban, y vivían con él, y era el loco de la sociedad. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a liberar las almas, lo sacaron, lo despidieron, dijo, váyase, no lo queremos, qué miedo, usted no da miedo. Hermano, ¿no le parece que es al contrario? ¿No le parece que nosotros lo que tenemos que rechazar es a los demonios y a Cristo es el que tiene que aceptar el hombre para ser libre? No es así, hermano, no es así. Pero hay algo muy lindo. Mientras que ustedes están acá, escuchando la palabra del Señor y aceptando y recibiendo el mensaje de Dios para su alma, para su vida, para ustedes pues ir a compartirle, que espero que vaya y comparta a otro la palabra de Dios, mientras que ustedes están acá y lo reciben con gozo y con alegría, otros no quieren saber nada. Pero eso le sucedió también a Jesús. Mire que dice, siga conmigo la lectura en Lucas capítulo 8, versículo 39. Versículo 39 en adelante. Vuélvete a tu casa, le dijo Jesús al hombre, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Hermanos, mientras unos están despreciando y rechazando a Jesús, hay otros que lo están esperando. Hay otros que lo están esperando y están ansiosos de que Jesús los visite y quieren que Jesús venga a verlos y quieren que Jesús venga a charlar con ellos y quieren que Jesús venga y les ministre una palabra nueva. Hermano, yo lo felicito a usted que está hoy acá esta mañana, porque usted es de esas personas que dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Todos le esperaban, hermano. Usted no sabe qué persona puede haber afuera que está esperando. Que está esperando que usted le hable. Está esperando que usted le hable. Algún día alguien le habló a usted, recuerde eso. Algún día alguien le habló a usted de Cristo y usted hoy está acá y está recibiendo y se está alimentando. Pero no crea, hermano, que es que el Señor lo llamó para engordarlo ahí en esa banca. Y lo voy a soltar. Dios no lo llamó para engordarlo, para que usted sea una oveja gorda ahí sentada. No, sino para que salga y lo que usted recibió, el alimento espiritual que usted ha recibido por años, se lo transmita a otro, se lo dé a otro, hermano. Comparta del Evangelio, comparta de Jesús a otro, para que otro sea salvo. Porque mientras no se preocupe por los que rechazan y maldicen y rechazan a Jesús, no se preocupe, sacuda el polvo de los pies, como dice la palabra de Dios, para que le sea de juicio y listo. Yo me voy de acá y voy y le predico a otro, y otro lo está esperando, recibirlo con gozo, lo están esperando. Hay gente que está esperando que usted le hable de Dios. Hay gente muriéndose en los hospitales, hay presos en las cárceles, hay gente en la calle que está esperando un vecino suyo. Usted que va a saber por qué está pasando su vecino y está al otro lado de la pared, está ahí más, y usted no le habla de Cristo. Y usted no le habla de Cristo. Mientras que algunos lo rechazan, otros lo están esperando con gozo. No me di cuenta que horas empecé ni cuánto tiempo tengo. Acá en el reloj falta 20 para las 12. ¿Hasta cuándo tengo tiempo, pastor? Hasta las 3 de la tarde, gracias, pastor. Hasta las 3 de la tarde, pastor. Bueno, hermanos,
porque tengo para seguirles contando ahí en el capítulo 8. Avancemos un poquito y vamos a enterarnos de unas cosas que les quiero contar que son bien importantes, hermanos. Y es que, ¿sabe qué le quiero contar hoy? Para que usted lo sepa. Y váyase con eso, váyase con eso. Jesús es para todos. El Hijo de Dios es para todos. Para el endemoniado, para el enfermo, para el preso, para el pobre, para el rico, para el político, para el rey, para el príncipe, para todos. Jesús es para todo ser humano. Para usted y para mí es Jesús. Y lo dice la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a partir del versículo 41 se presentó un hombre, véalo conmigo, versículo 41 de Lucas. Lucas 8:41. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a tomar un poquito de agua. Lucas 8:41, véalo. Y se van a dar cuenta quién se presentó ante Jesús. ¿Ya lo leyeron? ¿Quién se presentó ante Jesús? ¿Ya lo leyeron? Lo leo. Entonces vio un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Un principal de la sinagoga, un principal del templo, un pastor, un hombre como nosotros que nos paramos en un templo acá, en un púlpito, a predicar la palabra de Dios. Un principal de la sinagoga necesita a Jesús. Nosotros, tanto usted como yo, necesitamos a Jesús. Y después Jesús, en el camino que va a casa de ese hombre, porque tenía una hija que estaba muriendo y literalmente murió, porque después le dijeron: deja en paz al maestro, déjalo tranquilo que ya tu hijo murió, no molestes, tranquilo. Pero cuando él iba en camino, la multitud lo apretaba y él dijo: ¿quién me tocó? Y los demás: Señor, estamos llenos de gente, rodeados de multitud, todos te empujan, todos te mueven para allá, para acá, y tú preguntas quién te tocó, y Jesús dice: porque el poder ha salido de mí. Y había sido una mujer que después les voy a contar, porque esa mujer que estaba sufriendo del flujo de sangre desde hacía 12 años y había ido a todos los médicos y ninguno le había podido solucionar el problema. Ella dijo: si tan solo me acercaré así agachadita, hacia escondidas y que nadie me vea, y me toque por lo menos el borde de su ropa, de su manto, voy a ser sana. Voy a ser sana, dijo esa mujer. Si tan solo yo hago eso. Mire, hermano, un endemoniado fue libre porque Jesús se presentó a su vida. Un hombre principal de la sinagoga, un pastor, un líder, un presbítero, como usted le quiera llamar, el título que le quiera poner, Jesús se presentó a su casa y fue salvo él y fue salvo a toda su casa. Y se le presentó una mujer necesitada también de la baja sociedad, o como le digo, la baja sociedad, y ya le voy a explicar por qué. Una mujer en el Antiguo Testamento, cuando tenía su periodo menstrual, era inmunda y se tenía que aislar. La ley le decía, y está escrito en la Biblia, y le hablo en Levítico, cuando esa mujer tuviera su flujo de sangre tenía que aislarse. No podía estar cerca de nadie, no podía tocar a nadie. Por eso dice que esta mujer se acercó temblando al ser descubierta. Ya lo conmigo. Esa mujer se acercó con miedo porque pensó que la iban a apedrear, porque se atrevió a presentarse en la sociedad en el estado en que ella estaba. Dice en el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hermano, esta mujer no le era permitido presentarse en sociedad, era inmunda, tenía que estar apartada, tenía que estar lejos, porque estaba con flujo de sangre y la podían apedrear. Por eso ella dijo: si yo me escondo, si yo me voy así agachadita y moviendo por de su mano y me escapo, yo voy a poder ser libre. Pero no pudo, y Jesús no la condenó. Jesús le dijo: ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Saben por qué Jesús se dio cuenta que alguien lo había tocado y los demás, aunque estaban cerca de él y lo empujaban, no había sucedido nada? Porque él mismo lo dijo: porque yo me di cuenta que salió poder, porque alguien lo tocó con fe. Ahora yo le pregunto: ¿usted toca con fe a Jesús? Gloria a Dios. ¿Usted está tocando con fe a Jesús? Amén. Usted, cuando se acerca a Él, o usted viene a este lugar y le prestan el cojín, o ¿cómo le llaman esto para arrodillarse ustedes? El cojincito, ¿cómo se llama? La rodillera. Le pasan la rodillera para que se arrodille, y usted se agarra, se sienta, mira el celular, o piensa que se le está quemando la olla en la casa, o lo que tiene, la ropa que tiene que ir a lavar para mañana para el trabajo, o usted verdaderamente está tocando el manto de Jesús con fe, para ser sano, para ser libre, como esa mujer que dijo: no importa, me van a apedrear, quizás me van a matar, pero yo voy a ir a tocarlo, porque Él me va a salvar, Él me va a salvar. Y esa mujer, desafiando todo, desafiando la sociedad, fue y tocó a Jesús. Y déjeme decirle que no fue la única que desafió a la sociedad, la desafió también aquel hombre, el principal de la sinagoga, porque era un hombre que tenía un título, tenía un renombre en la sinagoga, y si iba a buscar a Jesús, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, los sacerdotes de aquel entonces lo iban a expulsar quizá de la sinagoga, y le iban a decir: usted fue donde ese falso Mesías, usted fue a buscar un milagro de ese falso Mesías. Le iba a ir mal a ese hombre, le iba a ir mal. Pero déjeme decirle que Jesús es para toda clase social. Es para el rico y es para el pobre. Es para el que más tiene y para el que menos tiene. Es para todos. Y todos podemos acercarnos a Él. Se acercó el principal de la sinagoga y su hija fue salva, la resucitó. Se acercó el endemoniado y fue libre. Se acercó a aquella mujer despreciada y rechazada por la sociedad y que estaba pobre, y sé que estaba pobre, que no tenía ya una moneda, porque dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Quizá vendió su casa, quizá vendió hasta la ropa, lo último que tenía en una feria fue vender su ropa, y gastó todo lo que tenía en médicos, y ninguno había podido hacer nada por ella. Jesús es para todos, para usted y para mí. Jesús es para cada uno de nosotros, para cada uno. Hermanos, Jesús es para todas las personas que se acerquen a Él y le busquen con fe. Con fe, hermanos, si es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué le digo esto? Porque después la historia nos cuenta que Jesús llegó a la casa de aquel principal de la sinagoga y le dijeron: hija está muerta. Y todos lloraban y lamentaban.
Y cuando Jesús le dice a aquel hombre que solamente tuviera fe, le dice en el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban, versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Hermano, ¿a usted no le causa interés saber por qué Jesús dejó entrar a la casa solamente a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre y a la madre, y no dejó entrar a los otros? Porque hay que tener fe, hermano. Y si usted quiere ver los milagros, si quiere ver el poder del Hijo de Dios, tiene que tener fe. Y si no, va a quedar afuera, se va a perder. ¿Se lo va a perder? ¿Se lo va a perder? Aquella gente se pusieron a hacer, ¿qué? Versículo 53, a burlarse. Este está loco. Y a reírse. Este hombre está loco. ¿Cómo que duerme si se murió? Si se murió. Y después Jesucristo entra con estas 5 personas, hace el milagro, resucita a la nena, le dice que le dé de comer y le dice a los de la casa: no le cuenten a nadie. Pero había gente afuera llorando y se habían dado cuenta. ¿Cómo que no le cuenten a nadie? Si van a ver a la nena por ahí corriendo, van a sanar cuenta que la resucitó. Hermanos, que le quede esta mañana: Jesús es para todos. Y el que se acerca a Dios, Él no desprecia ningún alma. Él no desprecia ningún alma. Hermanos, yo durante años, yo les contaba anoche de que yo me alcoholicé. Y yo decía, y el diablo me engañó por muchos años. Me decía: usted ya no merece el perdón de Dios. Dios no lo va a aceptar. Dios no lo va a perdonar. Usted le falló a Dios. Usted fue un hombre que se apartó de Dios, un hombre que le falló. Y yo le creía al diablo. Y mandé un día en la tristeza, y mandé un día en la depresión, hasta el punto que me quise suicidar. Pero Dios no lo permitió. Y le doy gracias al Señor por su amor y por su misericordia, que me tiene y me tiene con un propósito. Ahora le estoy pidiendo que se cumpla ese propósito en mi vida, y el por qué me trajo de mi país a estas tierras. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué, Señor, me has traído? Así que, hermanos, hay esperanza. Para cada uno hay esperanza. Yo quiero saber si hay una persona que en esta mañana el Señor habló a su corazón. Si usted dice que el Señor habló a su corazón con esta palabra, levante su manito. Gloria a Dios. Que yo quiero hablar con usted. Si usted dice: el Señor me habló, me ministró al corazón con esta palabra, yo quiero que levante su manito y en un acto de fe pase aquí adelante. Que vamos a hablar con usted. Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Y doy gracias al Señor por su bendita palabra. Pase. Si usted siente que el Señor habló a su corazón, si usted siente que el Señor con su palabra le ministró, pase adelante y reciba la oración. Reciba, tenga fe, acérquese con aquella mujer que dijo: con fe voy a tocar aunque sea su manto y voy a ser salva. Padre bueno,